El interruptor en el circuito en la figura ha estado en la posición de la izquierda por un largo tiempo. En el instante cero se mueve a la posición derecha y permanece ahí. Escribe la expresión para la tensión del capacitor pues sub T y escribe la expresión de la corriente a través del resistor de 40 kiloohmios y sub T para un tiempo mayor o igual a cero. Bien, entonces en este caso hay dos condiciones: para T menor que cero y para T mayor o igual a cero. Me indica este interruptor en el instante cero cambia la posición de la derecha, entonces está en la derecha. Entonces para T menor que cero estaba en la izquierda. Con respecto a la primera condición, cuando este interruptor estaba a la izquierda, este interruptor estaba cargado o estaba conectado a un circuito activo. Eso significa que está cargado. Y cuando está cargado se representa como un circuito abierto, cuya tensión de circuito abierto es su tensión inicial. Entonces, bajo esas. Y ahora, este circuito abierto, todo este bloque no afecta en nada, se retira. Por lo tanto, el circuito que me queda es el siguiente. Entonces, acá, aplicando divisor de tensión, sería el resistor entre la suma 15 por la fuente. Sería acá 10 entre 15 por 120. 80 voltios. Para un tiempo mayor o igual a cero. Ahora en este caso la corriente inicial acá, como está circuito abierto, no hay ninguna fuente. Esa la voy a colocar como I sub 0. Como está circuito abierto, su corriente inicial ahí es cero, no hay ninguna, no está conectada a ninguna una fuente, ¿no? Sería la corriente inicial de I. Entonces, para T mayor o igual a cero me indica que el interruptor está a la derecha. Es decir, está en esta posición. Lo que queda esto es este bloque a circuito abierto se retira, no afecta en nada. Y el circuito que me queda es el siguiente. En este caso vamos a determinar la tensión del capacitor V I e I. Esta corriente I tengo que expresarla en función de la tensión o corriente del capacitor, ya que son los dos únicos parámetros que se puede determinar. Bien, acá la tensión del capacitor, como están en paralelo, tiene la misma tensión. Por la ley de Ohm se puede determinar acá la corriente en esta dirección. Entonces, en este nodo y la corriente del capacitor va en esta dirección. Entonces, en dirección opuesta es negativo. Entra acá en dirección opuesta también, acá es negativo. Entonces, estas corrientes entran y sale. Entonces, la corriente I que me pide es igual a la corriente, al negativo de la corriente del capacitor menos también sumado al negativo de esta corriente, que es el recíproco del resistor multiplicado por su tensión, por la ley de Ohm. Entonces, IU es igual a la tensión del capacitor. Entonces, lo que vamos a determinar es la tensión del capacitor. Como está conectado a simplemente un circuito resistivo, se descarga, cuya fórmula es la tensión inicial por la función exponencial negativo del recíproco de tau por T. Acá tau es la capacitancia por la resistencia Thevenin entre sus terminales. La resistencia Thevenin entre sus terminales es 40 en serie con 10 sería 50 y 50 paralelo con 25. Uno el doble del otro, la tercera parte del mayor. Entonces lo que me interesa acá es el negativo, el recíproco de tau. Acá la capacitancia es 160 nanofaradios. Recuerda que nano es 10 a la menos 9, entonces
160 nano por 50 tercios kilo 10 al cubo es igual a tau. El negativo del recíproco de tau menos 375. Entonces la tensión del capacitor es su tensión inicial 80, la función exponencial a la menos 375 acá, T, ¿en qué unidad es? Voltios. Entonces la corriente del capacitor es el negativo del recíproco a la resistencia Thevenin por la tensión del capacitor. Acá el negativo sería su recíproco menos 3 en 350 por la tensión del capacitor 80 veces la función exponencial. Acá cuánto sería por 80. No, estos 50 acá. Menos 4,8. La función exponencial menos 375t. Esto está en miliamperios, ya que la resistencia está en kiloohmios. Entonces lo que me pide acá es I. Entonces acá el negativo de la corriente del capacitor. La corriente de cabeza vale menos 4,8. Su negativo 4,8 es la función exponencial. Menos 1 entre 25. La tensión del capacitor 80 la función exponencial. Entonces acá hacemos 4,8 menos 80 entre 25. 1,6 la función exponencial a la menos 375. ¿En qué unidades? En miliamperios. Bien, corroboramos con el solucionario. Las 7. Bien, pero antes acá. Bien, vamos a corroborarlo ya. La 7,23. La A me indica, a ver, con respecto a la pregunta es esto. 80, a ver, corroboramos. Correcto, me coincide. Con respecto a la pregunta B, la corriente I. También me coincide. Entonces, acá hay una pregunta adicional que me indica qué porcentaje de la energía inicial almacenada en el capacitor se disipa en el resistor de 40 kiloohmios. Bien, entonces la energía almacenada en el capacitor es 1/2 de la capacitancia por la tensión inicial elevado al cuadrado. En este caso la capacitancia vale 160 nanofarads, entonces, y la tensión inicial del capacitor es 80. 1/2 de 160 nano por 80 elevado al cuadrado. Recuerda que nano es 10 a la menos 9. 1/2 de 160 nano por 80 elevado al cuadrado. Bien, a ver esto. La forma en formato de ingeniería. 3 decimales. Bien. Es 512 microwatts. No, en este caso microjoules de energía. Entonces tenemos que expresar en microjoules la energía también que se disipa en el resistor de 40 kiloohmios.
Entonces, acá para determinar su energía que se disipa, primero se determina su potencia. La potencia que se disipa en ese resistor es resistor por la corriente elevada al cuadrado, I elevado al cuadrado. Este valor de I, en ese caso, como la corriente está en miliamperios y la resistencia en kiloohmios, esta potencia está en miliwatts. Yo necesito que esté en microwatts para que su energía esté en microjoules. Entonces, multiplicando por 1000 sería 4 por 10 a la cuarta. Y luego esta unidad, esta expresión sí estaría en microwatts. Entonces, para hallar la energía que se disipa en este resistor en función del tiempo se integra la potencia de un tiempo 0 hasta un tiempo t diferencial de x. Esta unidad, como la potencia está en microwatts, tendría unidades de microjoules. Para determinar la potencia que se disipa es cuando transcurre todo el tiempo, es decir, cuando esta función tiende al infinito. Entonces acá t reemplazo por infinito y entonces, a ver, acá y ¿qué valor tiene? 1,6. Vamos a utilizar acá la CAS. Acá 1,6 por la función exponencial a la menos 375 por la variable x la voy a colocar. Eso voy a almacenar en I sub a ya. En corroborando entonces. 4 por 10 o 4 por 10 a la cuarta por I sub a elevado al cuadrado. Eso vamos a almacenar en P. Entonces voy a integrar de 0 al infinito de la potencia P diferencial de X. Y me da toda la energía que se disipa, 136,53. Aproximadamente, ¿en qué unidad es? Microjoules. Entonces, el porcentaje de la potencia disipada es lo que se disipa con respecto al total. Como tienen las mismas unidades, se cancelan por 100. 136,53 entre 512 por 100. 26,67% aproximadamente. Corroboramos con el solucionario y efectivamente me coincide. Correcto.